Los Mellis, ahora en Barrio Sur, calle 40, número 540. Te esperamos en un clásico local, con nuevos dueños y la mejor atención. Aceptamos todas las tarjetas. Grandes ofertas de miércoles a viernes. Pollería, verdulería, almacén, maxi kiosco, pan y pastas Doña Clara y mucho más. Visítanos y encontrá todo lo que buscas. Minimarket Los Mellis 3, el rey de los minimarkets. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta plataforma que bien habíamos de alguna manera ya anunciado en nuestros medios, y hoy es la primera vez que comenzamos este segmento de Políticamente Hablando. Un segmento en el que vamos a estar con una gran cantidad de invitados, precisamente hablando de política, y en el día de hoy nuestro primer invitado no solamente es amigo de los medios, sino también es amigo personal, una persona que estimo muchísimo y que precisamente decidimos hoy romper el hielo con alguien que sabe mucho de comunicación también. Así que bueno, vamos a tener nuestro primer invitado, el señor Walter Rossi. Así que los invitamos en un segmento de no más de 20 minutos a través de estas nuevas plataformas para poder descargar, mirar, ver en el momento en el que vos quieras. Bienvenidos, así comenzamos. Bien, aquí estamos, como te lo habíamos anunciado, la posibilidad de dialogar con Walter Rossi hoy aquí ya en nuestros estudios. Walter, bueno, bienvenido a casa. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Espero, bueno, ya que estamos rompiendo el hielo con mi presencia acá, que sirva. La verdad que con gusto agradezco el espacio. Me parece que todos estos instancias de comunicación, en definitiva, con la gente, con la comunidad, están muy buenas. Así que bueno, felicitaciones a vos y al medio por la iniciativa. Esperemos que detrás mío vengan muchos más invitados. Sí, por supuesto. Así que nada, un gusto estar acá y bueno, licenciado en comunicación. Licenciado en comunicación social. ¿Cómo ves esto de las comunicaciones actuales? Crecen a una velocidad bastante vertiginosa. Vertiginosa. Y todo en esta plataforma, todo digital, ¿no? Terrible. Porque no podemos saludar, no podemos decir buen día, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué momento hoy nos dan clic para vernos. Exactamente, tal cual. Yo diría como que todo es un tiempo presente. Por más que hoy las producciones y los contenidos tengan esto que ustedes están fomentando, de la posibilidad de consumir y de acceder de cuando quieras, en el momento que quieras, en la comunidad de tu casa, y que no tengas que estar atado a los tiempos que a veces te impone la programación televisiva tradicional. Me parece que el saludo, que está buena la referencia que vos tomás, es siempre un hola. Tal cual. O sea, es siempre un hola, ni buen día, ni buenas tardes, ni buenas noches, es hola, acá estamos, y acá estamos, en tu casa, en definitiva. Así que yo no hace mucho que me recibí, pero podría decir que los tiempos de la profesión hoy son absolutamente distintos a los que eran en realidad, o a cómo se vivía la comunicación cuando yo me recibí y empecé a hacer mis primeros pasos en los medios de comunicación, que en realidad yo debo decir, en el ejercicio de mi profesión específicamente no tengo mucha experiencia por cuestiones de la vida, por circunstancias. Yo me recibí, digamos, y después terminé vinculado a muchas otras actividades, pero no específicamente al desempeño de la profesión como comunicador social. Y ahí quiero apuntar, en ese desarrollo de distintas actividades, llegaste a la Secretaría de la Intendencia con el gobierno del señor Alberto Romagnoli. Exactamente. Ahí comenzó, digamos, un poco, empezaste a conocer ahí la política, ¿no? Es verdad, sí, así fue. También bastante como vertiginoso, en el sentido de que yo
Bueno, yo me había recibido de comunicador social en el año 2004, en el año 2006 rendí mi tesis de licenciatura y en el medio de todo eso yo fui papá. Bien. Morena. Bueno, esa situación definió, digamos, una planificación distinta tal vez de mi vida, lo que tenía previsto. Y justo en ese momento, Alberto Romagnoli, que era intendente en ese momento, ya en el año 2006, me hace la propuesta de venir a trabajar con él en el área de comunicación de la municipalidad. Y bueno, yo acepté, después de pensarlo y de meditarlo un poco. Y bueno, ahí comencé. La verdad que un grupo humano en aquel momento que estaba integrado y liderado por Alberto. Estamos hablando del año 2006. Bien. En el año 2006. Y bueno, que me abrieron las puertas, pero de una manera notable. Yo agradecido, sin experiencia, absolutamente sin experiencia, no solo en el ejercicio de mi profesión, sino también desde la parte política. Alberto lo conocía como intendente, él me conocía a mí como de la calle. En definitiva, no teníamos ningún otro tipo de vínculo. Yo militaba en la Juventud Radical, sí, poco tiempo, digamos, porque estaba instalado y viviendo prácticamente en Río Cuarto, de donde estudié. Yo me egresé en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En ese ámbito empezaste a conocer un montón de gente vinculada precisamente a la política, y en algún momento recuerdo, ¿sí?, el famoso mexicano que fue el de la campaña, que si nos postulamos o no nos postulamos, pero llegó la primera posibilidad de ingresar al Honorable Consejo, sí, con tan solo... Y tenía 24 años. Creo que fuiste el primer concejal. Tito Vergé fue el concejal. Ahora en la actualidad, pero en ese momento eras vos. Sí, hasta ese momento creo que había sido yo. No lo sé precisamente ese dato, pero era así, muy joven. Muy joven, claro, y yo fui candidato por primera vez como concejal en el 2009. Bien. Pasó un tiempo, digamos, desde el 2007 que yo vine, que trabajamos con Alberto y su equipo de gobierno todo este año, hasta el diciembre del 2007. Bien. Que es cuando... Claro, ahí Alberto pierde las elecciones y ingresa Jorge Sesnich, del gobierno de Sesnich, y luego a la cabeza va Gysi como intendente y primer candidato concejal vos. No. Ah, bien. Fue así, mirá, en el 2007 Alberto pierde las elecciones, perdemos las elecciones, asume Sesnich. En el 2009, bien, elección de a los 2 años, está bien, perfecto. Por eso yo siempre fui candidato, digamos, sin la candidatura a intendente. A intendente, concejales. Concejales únicamente en la elección de medio término. Bien. En el 2009, a 2 años de haber perdido las elecciones en el 2007. Sí, y en ese momento viene el ofrecimiento del radicalismo de que yo encabezara esa lista de candidatos a concejales. La verdad que en el momento fue, te diría que impensado, un desafío que yo hoy lo analizo de la siguiente manera. Probablemente con la cabeza de hoy, mi cabeza y el crecimiento y la evolución que uno tiene como persona, porque hoy no somos los mismos que ayer, tal cual. Probablemente ese ofrecimiento no lo hubiese aceptado. Hoy, en aquel momento. Pero como a veces para las decisiones locas y que exigen un poco de pasión y de no tanta estructura y de no tanta racionalidad, a veces está bueno que digamos que se rijan por esa cuestión más locuaz, si querés. Acepté personalmente la propuesta, ya te digo, sin tal vez dimensionar lo que significaba en términos personales, en términos políticos, en términos institucionales. Nosotros veníamos de perder una elección en el 2007 después de haber estado más de 20 años en el gobierno. Bien, riesgoso para vos, porque eres la primera figura. Claro, sí, yo encabezaba... Ya, el Frente Progresista Cívico-Social. Sí, lo que pasa es que en ese momento también me parece que con mucha visión y con mucha estrategia política se impuso una lista que era de renovación, que la integraba yo en primer lugar, Gabriela Farina y Laura Orsi, en tercer lugar, en una representación bien generosa y solidaria del Frente Progresista, yo representando al radicalismo, Gaby a la democracia progresista y Laura Orsi al socialismo. Y bueno, se dio ese combo, digamos, que vino acompañado, respaldado en las candidaturas suplentes por
Alberto Romagnoli, Horacio Q2 y Pucho Godoy. Bien. O sea, la lista hablaba claramente de una renovación dirigencial, de nuevas caras, que fue una de las cosas respaldadas tal cual, por históricos de cada uno de los partidos. Que fue una de las cosas que creo que le marcaron al gobierno de Alberto también. Creo que eso también fue el inicio político de Cesnich a la intendencia, porque Cesnich intentó ser intendente y no llegaba. Pero en algún momento creo que la sociedad marcó una especie de decir, nosotros queremos cambiar algo que Alberto tal vez no supo ver, y creo que ahí fue cuando quedó afuera el Frente, que en ese momento era radicalismo. Sí, también era Frente Progresista. Era Frente también. Sí. Bueno, y ahí es cuando se renueva esta posibilidad de esta lista, como bien decías, caras nuevas, pero con trayectoria por detrás, como para acompañar un poco lo que se hizo. Y contarnos ahí, no sé, por ejemplo, en esos 4 años de estar como concejal, bueno, más allá de todo lo que aprendiste, ¿cuáles son por ahí las cosas que más podés destacar en cuanto a tu gestión personal? Porque después, una vez que estás en el consejo, se interactúa con todos los bloques, con todos tus pares, o sea, empezás a poder tener algún tipo de diferencia, pero ¿qué es lo que notás o qué es lo que vos creés que fue algo bueno para vos en cuanto a estos primeros 4 años? Porque luego siguió una renovación de mandato y llegamos a la presidencia del Consejo. Entonces, hay unos 8 años de carrera política donde podés decirme un poco, un breve resumen, lo que fue el comienzo, más o menos la mitad y el final. Pero empecemos por el comienzo, ¿no? Sí, cómo no. La particularidad de mi trabajo dentro del Consejo fue que además yo fui concejal de la oposición durante los 2 primeros años del gobierno de Cesnich. Los últimos 2 que quedaban, digamos. Exactamente, del 2009 al 2011, cuando gana la intendencia y recuperamos la intendencia con Tito Gysi. Exactamente. La lista de Gysi en el 2000... En el 2011. 11 llevaba como primer candidato a concejal. Jorge Galván y a Roberto Bergé. Que ahí es donde pasarías a tener los nuevos pares. Exactamente. Bien. Así se constituye nuevamente el Consejo. Y bueno, como te decía, en el 2009 hasta el 2011 yo fui concejal de la oposición. También era un ejercicio de aprendizaje, porque, como dije al principio, el radicalismo venía de ser gobierno durante 20 años y en la mayoría de los casos de haber tenido mayoría en el Consejo. Claro. Por lo tanto, había que aprender todo a hacer el ejercicio de ser oposición dentro del Consejo. Y había que aprenderlo con gente nueva, con caras nuevas, con personas que no teníamos ni el entrenamiento ni la experiencia como para asumir semejante desafío. Por eso uno, cuando se pone a rememorar un poco todas esas cosas, parece que fue, te digo honestamente, en otra vida. O sea, parece que fue hace 20 años atrás, una cosa así. Y bueno, y ese ejercicio de ser, digamos, concejal de la oposición, para mí implicó mucho desgaste, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la exposición pública, porque por otro lado la gente te lo demanda todo el tiempo. La gente le exige al concejal de la oposición que le diga al intendente lo que está bien y lo que está mal. Cuando yo veo por televisión normalmente, o en estas plataformas que estamos utilizando hoy, debates que se hacen dentro de la Cámara de Senadores, dentro de la Cámara de Diputados, vemos el enfrentamiento entre la oposición y el gobierno actual, y vemos que a veces son las sesiones bastante picantes, ¿no? Sí. Y hasta a veces tienen una cuestión personal, porque muchas veces atacamos de forma personal. Está bien que eso es la política actual, o siempre la política fue así. ¿Y en qué realidad la convierto en una política local? O sea, ¿tengo ese grado de encontrarme con el concejal tal y poder cantarle las 40 de esa manera en la que se ve en la tele? ¿O simplemente nos sentamos a debatir lo que puede llegar a ser una ordenanza para que el vecino tenga el cordón cuneta? Bueno, yo debo decirte que haciendo un repaso por estos años, pasé por todas las instancias. O sea, ¿también cambió la política de vos? Sí, cambió, y yo creo que en realidad lo que cambia también es un poco la actitud y la madurez con la que uno asume a veces las discusiones y los debates. A veces gritar, elevar la voz e insultar no quieren decir que vos tengas la verdad, la razón, ni te haga de última acreedor de la verdad, en definitiva. Yo creo que los argumentos y las posiciones se definen justamente con eso, con argumentos, con razones, con posiciones, y nadie es dueño de la verdad.
lo que podemos tener son criterios, puntos de vista distintos, y eso sí, con absoluta convicción, yo creo que hay que defenderlos a rajatabla, pero no son verdades, son puntos de vista, y uno tiene que asimilar en esos lugares fundamentalmente, porque hay 5 que opinan distinto que vos seguramente, que hay otras realidades, o por lo menos otras interpretaciones de la realidad. Entonces uno tiene que, repito, como me pasaba al principio, hacer ese ejercicio. Los 2 primeros años como concejal de la oposición me demandaron eso, digamos, mucho desgaste personal, mucha exposición pública. Controlar todo. Sí, y además es el afiliado de tu partido político, en el comité que te lo pide, es la gente en la calle que no está de acuerdo con la gestión, que te está diciendo, concejal, para eso te votamos, hay aquel problema, fíjate en aquello, insistamos en esto. Ese es un dilema que yo tengo, que muchas veces trato de explicarlo en radio, por ejemplo, cuando muchos dicen los concejales no hacen nada, los concejales, o sea, ¿qué tipo de poder tiene el concejal? Porque no puedes venir a decirme que vas a poner piedras en mi casa, que vas a pavimentar mi cuadra, que vas a iluminar mi cuadra, o que vas a hacer que el container de la basura esté frente a tu casa. Sí. ¿Tenés algún tipo de poder para poder resolver esas cuestiones? Sí. Pero siempre estando alineado con el gobierno local, con el gobierno de turno. No necesariamente, porque en ese caso estaría desvirtuado, porque si no el consejo tendría que estar constituido por todos concejales del oficialismo. Lo que vos decís, Oscar, hay 2 o 3 puntos que son totalmente ciertos. El consejo, yo creo que no es solamente una realidad de Villa Cañada, sino de muchas otras localidades de la provincia, tiene mala prensa, digamos, mala imagen. Mala imagen. Tal cual. No digo que los concejales no hagamos o no hayamos hecho mérito para que eso sea así, pero también a veces lo que hacemos como ciudadanos es meter, como en la mayoría de las cosas, todo en la misma bolsa y todo en la generalidad, y en esa generalidad a veces se diluyen un montón de cosas. El concejal que labura, el concejal que pone el cuerpo, el concejal que pone la cara, el concejal que le toca timbre a los vecinos y le dice: señora, escuché que mandó un mensaje a la radio, ¿cuál es el problema? Vengo a preguntarle cuál es el problema, si yo estoy para eso. Y entonces yo creo que en eso me parece que está fundamentalmente asentado, digamos. ¿Pero te tomaste el tiempo vos personalmente de hacer eso? ¿O crees que todos los concejales hacen...? Porque tal vez algunos se desvirtúa el hecho de decir... Se desvirtúa, algunos lo haremos, otros no lo haremos. Algunos lo haremos más o menos bien, otros lo haremos pésimo. Hay concejales que todavía en muchas oportunidades se han negado hasta poder hablar con el medio de comunicación para poder explicar cuál es la ordenanza que se aplicó. Sí, por eso, yo creo que eso tiene que ver más que nada con el perfil de cada uno de los, con el perfil de cada uno de los concejales. Yo lo que digo que como funcionario o representante de la comunidad en eso, seguramente fallé 1000 veces, seguramente me han reclamado cientos de cosas y no pude estar a la altura de las circunstancias, pero personalmente, y esto lo digo con total humildad, tengo un poco esa cuestión de que no me cuesta dar la cara, al contrario, yo creo que hasta uno lo descomprime y lo relaja. Voy y te pregunto, a ver, ¿qué te puedo dar una mano? Claro. Voy, hablo con el intendente, con el secretario que sea, y tratamos de ver de qué manera podemos canalizar. Pero tiene una facultad un poco más, no sé si es una facultad, pero tiene como una posibilidad una llegada más directa al concejal oficialista. Exactamente. Sí, seguramente, pero también hay que hacer como concejal de la oposición un ejercicio, y el ejecutivo, o quien sea, estamos hablando en términos generales, totalmente, estamos hablando un ejercicio de comunicación, digamos, un ejercicio de comunicación en donde se pueda aceitar un poco ese engranaje. ¿Qué es lo que más reclama la sociedad como concejal, por ejemplo? Porque tengo hoy en claro ordenanzas como, por ejemplo, fitosanitarios, el traslado de la planta de elevadores. Sí, yo creo que esos temas son hoy temas de salud, centrales, son los más fuertes. Centrales, sí. Además de ser hay mucha gente que habla sin saber, Walter. Hay mucha gente que habla sin saber también. Por eso te digo, son temas controvertidos en esencia. Lo que decíamos al principio, frente a los que hay opiniones muy diversas, fundamentalismos, que son los que realmente destruyen la posibilidad de construir diálogos y consensos. Cuando yo estoy acá y no me muevo de acá, cuando el otro está allá y no se mueve de allá, difícilmente podamos llegar en el medio hay un vacío. Acuerdo. Cuando mi verdad es mi única verdad y la del otro es la única, evidentemente en el medio va a quedar una grieta. Dentro de las cuestiones que por ahí son más reclamadas en la sociedad, y creo que alguna vez lo hicimos fue etapa de uno de
diarios que habíamos hecho en Novedades del Sur fue "Nos están matando a todos", lo puse yo, un título parece amarillista. Violento, sí. Claro, pero en la tapa estaba un fumigador al lado del agua potable, se veía. ¿Quién actúa ahí? ¿La falsa prensa como nosotros, que titulamos algo para llamar la atención? ¿No está actuando tal vez el Poder Judicial, que no está haciendo cumplir una ordenanza? ¿Está faltando una ordenanza un poco más abierta? ¿Está faltando la facultad de la provincia de darle un poder al concejal? ¿Falla la nación a nivel fitosanitarios o ese tipo de cuestiones? ¿Cuál es el error? Todo, es una ensalada, es lo que numeraste todo. Yo creo que hoy los medios tienen un rol muy importante en cómo se comunica eso, fundamentalmente por lo que vos dijiste. En muchos casos hay mucha información infundada, mucha información no sustentada en cuestiones probadas, digamos. Por ejemplo, vos me hablás de que cuando nosotros decimos que hay casos de enfermedades, como por ejemplo terminales, producto de la aplicación de los agroquímicos, ¿crees que no tiene fundamento? No. Porque eso fue respaldado por, si no me equivoco, por estudios que se hicieron con el tema del agua y todo lo demás. Seguramente, pero yo voy a esto y por eso uno se mete en este tema y corre el riesgo de patinar. Bien. Porque te caes rápidamente de un lado y del otro. Bien. Si yo a lo que vos me dijiste te digo sí, yo soy un pro Monsanto, un fundamentalista en favor de Monsanto, con un sí que diga. Vos me decís, ¿vos crees que fundamentalmente? Yo te digo sí, soy un pro Monsanto. Si te digo no, soy un fundamentalista de la salud, de la cuestión orgánica y de que tenemos que alimentarnos con lo que cultivemos en la quinta, en el fondo del patio de la casa. Bien. Y yo creo que nunca podemos defender posiciones semejantes que estén sustentadas en una palabra que sea sí y no. Y eso es lo que hace la sociedad, no solamente con este tema, con la mayoría de los temas. Razonamos en dicotomía, sí, no, blanco, negro, sí. Entonces, ¿cómo se dividen las aguas? En los medios, cuando vos, por ejemplo, podés plantearle a los concejales este tema, en cuantito un concejal alcanzó a decirte sí, es infundado porque tenés una catarata de mensajes que dicen ahí están los concejales de las empresas protegiéndolo. No, porque también podemos pensar que es necesario clausurar, por ejemplo, todas las plantas. En realidad lo que hoy está fuera de la ordenanza son los depósitos de acopio de agroquímicos que están funcionando en la zona urbana. Según la ordenanza vigente, que fue sancionada y redactada mientras yo fui concejal y que, repito, fue una de las ordenanzas más complejas y trascendentes que tuve como experiencia. Varias hubieron, pero esa creo que la más fuerte. La rescato. Lo que está fuera de ordenanza es justamente el plazo, digamos. Están vencidos los plazos para que los depósitos se corran de lugar. ¿Cuál sería el acto a seguir? Intimar. El Ejecutivo tiene que tomar la iniciativa una vez previo al vencimiento de los plazos, es decir, muchachos, miren, te quedan tantos días. Los plazos. Llegado el momento, intimaciones. Y en algún momento se deberá tomar la decisión de la clausura y el cierre de los depósitos, o la clausura o el cierre de las plantas de acopio. Lo que pasa es que también es un hecho que trae muchas consecuencias sociales y políticas una decisión de ese tipo. Y esto no quiere decir que uno proteja a los empresarios. Uno está protegiendo fuentes de trabajo también. El hecho de cerrar, no por ejemplo, estamos avalando que las empresas estén contaminando. Está claro. No. La ordenanza, a veces, eso también es un tema que, digamos que desde el punto de vista legislativo genera, por lo menos en los 8 años por los que yo pasé dentro del Consejo, requiere por parte de los concejales mucha madurez. Porque tranquilamente nosotros podemos salir a legislar en función de las corazonadas, en función de lo que dice la opinión pública, en función de los comentarios que se vierten en las redes sociales. Pero me parece que no es el modo que los legisladores a nivel local, provincial y nacional debemos trabajar. Si nosotros vamos a legislar siempre en función de darle el gusto a la opinión pública mayoritaria, o por lo menos la que más capacidad tiene de expresarse y a veces de revolucionar los medios sociales, me parece que estaremos
cayendo en un problema. Me parece que la actividad legislativa debe asentarse fundamentalmente en la cuestión racional, estudiada, comprobada, no por en lo impulso. micro y en lo macro, no por impulso. Cuando empezamos a escuchar toda esa cantidad de comentarios que se van realizando, como bien decías, en la radio, en los medios de comunicación como las redes sociales, y comienzan a decir, y este no porque está con tal empresario, como vos bien decías, que marcabas esa diferencia. O sea, ¿cuál es el punto del medio? Porque ellos siguen trabajando, están fuera de la ordenanza, y eso le da lugar a que está fuera de la ordenanza poder hacer total, aquel hace tal cosa, entonces no se respetaría. No. ¿Cuál es el punto ahí, el medio, la inflexión? Yo particularmente tengo una postura personal que incluso internamente a veces me ha generado ciertos desacuerdos, el Consejo en general, y te podría decir en los 8 años por los que yo pasé, tuve una posición muy responsable en ese sentido. Lo que pasa que después se hace muy difícil a veces llevar a la práctica, y con esto quería cerrar lo que había comentado anteriormente, cuando hablaba de cómo legislamos y de la responsabilidad que tenemos que tener al momento de legislar, porque a veces caemos fácilmente en la tentación de establecer, por ejemplo, plazos de erradicación que sabemos que a la gente los van a convencer, los van a entretener, pero que sabemos que desde el punto de vista práctico van a ser incumplibles. Exacto. Y no obstante eso, caemos en la tentación de hacerlo. Seguramente cuando redactamos la ordenanza de los plazos para los depósitos de agroquímicos, 2 años para la erradicación de los depósitos, estamos hablando de agroquímicos en la zona urbana, era un corto plazo. Era un corto plazo. Efectivamente la experiencia y el tiempo lo demostró. Los tiempos hoy sabemos cómo se dan, las situaciones económicas en qué situaciones a veces nos ponen, y 2 plazos para la erradicación de este tipo de depósitos era un poco tiempo, tal vez 1 año más, quiero decir. Y a partir de ahí ya empezar a articular el mecanismo de exigencia y de cumplimiento de la ordenanza. Hay una legislación, debe hacerse cumplir. Debe hacerse cumplir. Cuando empezamos a ver en tele o en otros medios de comunicación que a veces, vuelvo a reiterar, ¿no? Y siempre cito el ejemplo a nivel Cámara de Diputados, senadores provinciales, empezamos a ver apriete por empresas, situaciones de coima, corrupción, ese tipo de cosas. Lo vemos muy claramente a nivel nacional, no se sabe mucho, tal vez poco se conoce de la provincia. Y a nivel local, ¿existen esas cosas de decir, mirá, no, existe el sobre, no? No, en los 8 años que pasé, fui presidente del Consejo, no, de ninguna manera, al contrario. Primero porque de verdad que más allá de la pertenencia partidaria de todos, la verdad que debo decir que por lo menos en los 8 años, no hablo del resto de la gente, porque no trabajé con ellos, sí los conozco como personas hoy, a los que están actualmente y a los que han pasado históricamente por ese Consejo. Ha sido toda gente honorable y de vocación de servicio en el pueblo. Porque hay que rescatarlos, Carlos. El Consejo como institución, con la carga negativa que hoy lamentablemente tiene, ha sido un lugar que también genera costos personales, políticos, institucionales al momento de ocuparlo. Porque es muy lindo, porque a los que nos gusta la política es un espacio para el ejercicio mismo de eso, para llevar ideas, para ejecutar cosas, pero también uno se expone en su vida privada, en su vida personal, en su intimidad, institucionalmente, políticamente, el que tiene, porque aparte otra cosa que hay que tener en cuenta del Consejo, es imposible vivir únicamente de esa actividad. El Consejo en Villa Cañas siempre tuvo un perfil casi hasta de voluntariado, si querés, porque siempre fue muy bajo el sueldo que ganaban los concejales. Entonces todos los concejales tienen otras actividades, otros trabajos, más de un trabajo, porque te diría que eso es casi una vocación de servicio. Una vocación de servicio. Paulatinamente se fue, como en algún sentido, mejorando la cuestión salarial de los concejales, porque también lo otro era ya hasta llamativo por el otro lado, ¿no? Que sea tan bajo lo que cobraba un concejal. Entonces, yo rescato la actividad, rescato el Consejo como institución. Sé que es difícil la actividad de los concejales. En esto que vos decís, la sociedad tiende a ver roles ejecutivos. La gente quiere gente que haga cosas.
Y como vos decías al principio, esas facultades directamente las tiene el intendente. Los concejales probablemente tienen otros roles que son todos de estos que estamos hablando. La gente, cuando no logra visualizar con claridad esa cuestión, tiende a decir: esto no hacen nada, están de gusto. Pero no faltará la sociedad que critica sin saber. Por eso te decía, muchos podríamos un espacio donde hablemos sin saber, y por eso viene mi pregunta ante la corrupción o este tipo de cosas, porque muchas veces he escuchado decir: y a la empresa tal no la sacan porque les paga la campaña. Absolutamente. Es muy común decirlo, esto barbaridad en la sociedad. Pongo las manos en el fuego, pero rotundamente. En los años que pasé por el consejo, jamás hubo algún condicionamiento, algún aprieto de ese tipo. Sí han ido las empresas, sí han ido los vecinos. Sí, tienen que saber por supuesto, hay postura, y los vecinos fueron y exigieron y reclamaron y nos expusieron sus puntos de vista frente a este tema puntual, como a un montón de otros temas que se han dado en todos estos años. Y lo mismo los empresarios o los titulares de empresas, de esta como de cualquier otra empresa, y nos han expuesto sus razones frente a determinados temas, y bueno, cada cual defiende sus posturas. Ahora, que nos hayan condicionado o querido sobornar en términos económicos, absolutamente no, nunca. Vamos a la primera parte que tenemos en este caso. Vamos a hacer una breve tanda comercial, vendemos un ratito y ya venimos. Bien, volvemos en esta última parte de nuestro primer programa de Políticamente Hablando, y hablamos un poco sobre el Consejo, y lo hicimos con Walter Rossi, que precisamente ha estado en el Honorable Consejo Municipal durante 2 periodos consecutivos, pero el último terminó con la presidencia del Consejo. Los últimos 2. Contame qué se siente, si aumenta el grado de responsabilidad, porque también estás representando a tus pares en general, y cuál es, en este caso, la visión que tenés ya dentro de la presidencia del Consejo, porque eso es un grado más políticamente hablando, ¿no? No te ponen arriba de tus compañeros, pero te da otro tipo de facultad, ¿o no? Internamente no. Internamente el rol del presidente, te diría que incluso es hasta deja de tener cierto tinte político para ser más institucional todavía que el rol de los concejales, porque como vos dijiste, ya estás representando a la institución en general. Por lo tanto, sí, probablemente
te exponga institucionalmente de otra manera, porque sos el presidente de un cuerpo, en algún sentido sos la segunda autoridad local, porque después del intendente, el presidente del consejo es la autoridad de mayor importancia, por lo tanto, política institucionalmente tiene mucho peso. ¿Se cumple eso que cuando el intendente ya fuera de la ciudad durante tanta cantidad de días, el presidente del consejo es quien ocupa el cargo? ¿Pasó? Rara vez se ha dado porque rara vez se han tomado las licencias los intendentes de esos plazos, digamos. A veces contando los fines de semana y no sé bien cómo es, exactamente son 5 días hábiles de ausencia del intendente de la localidad, pero rara vez se ha dado que asuma, no digo que no, sí, que asuma el presidente del consejo en lugar del intendente. Pero por eso es un rol sí importante internamente y para el desempeño del consejo. No, la mayor responsabilidad que implica sí es la coordinación de todas las reuniones, la coordinación de las actividades diarias del consejo, todo lo que sea difusión, publicidad, armado de los órdenes del día. Tiene un estrecho contacto con el secretario del consejo, que es un poco el alma y el conductor de la institución, que es Gerardo Molina desde hace años. Y un poco ese es el rol del presidente. Para afuera sí tiene tal vez otra proyección, otro reconocimiento. Durante tantos años, Walter, ¿cuál es tal vez la ordenanza con la que más trabajaste arduamente personalmente, o sea, presentada por vos? O sea, si yo te diría, destacame en un ego personal prácticamente, sí. Te diría 2 ordenanzas o 3 que vos decís, esta me gustaron hacerla por tal motivo. Fundamentalmente te diría el Código de Faltas. Bien. Fue un trabajo que presentamos en su momento con Tito Vergé cuando era concejal Tito, que por cuestiones de la política y del desempeño del consejo, eso fue postergándose en su tratamiento durante mucho tiempo. Perdió estado de tratamiento legislativo y yo lo vuelvo a ingresar el último año antes de dejar el consejo. Fue un trabajo que hicimos de manera conjunta con los abogados de la municipalidad, con el equipo de trabajo del intendente en su momento, y en el que yo me involucré y que defendí fuertemente su tratamiento y su aprobación posterior hace poco tiempo, no recuerdo cuándo exactamente, pero fue la creación de un código de faltas municipal nuevo prácticamente. Y si uno se pone a ver, probablemente a la gente no le cambie la vida directamente, pero no te das una idea cuánto incide el código de faltas en la vida diaria, en la vida de la comunidad. En el código de faltas están reguladas absolutamente cientos de cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento fundamentalmente de la ciudad. ¿Hay ordenanzas que tienen que ver con las todavía? normas cotidianas de convivencia, sí, que tienen que ver con los horarios en que se puede baldear, a eso tienen que ver en los lugares en los que se puede estacionar. Por eso te digo, probablemente uno diga el código de falta municipal y no diga nada. Ahora cuando uno dice todo lo que encierra el código municipal, ve cómo directamente tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Bueno, así que te diría que esa fue una de las ordenanzas más importantes del código de falta. La de fitosanitarios también fue una ordenanza que demandó mucho trabajo. La ordenanza de erradicación de plantas de silos, son ordenanzas muy de alto impacto, complejas, de alto impacto, que movilizan a la población. Así que sí, fue un paso por el consejo en ese sentido muy rico, digamos, desde el punto de vista personal, político. ¿Crees que hay ordenanzas añejas todavía? Porque totalmente. Bien decías que el código precisamente, bueno, el código de faltas era una, y todo claro, lo que contenía el código de faltas. Los horarios, los ruidos y por todo ejemplo, claro. Es necesario, sí, una limpieza, digamos, y con el código de faltas lo logramos en gran medida, porque fuimos incluyendo en ese código todas las ordenanzas satélites que regulaban un montón de cosas y tenía que buscar 10 modificaciones. Claro. Ese trabajo, que sí es más administrativo, digamos, también se logró. Pero hay muchas ordenanzas que sí, que han perdido vigencia, que no se cumplen, que deben actualizarse, que deben ayornarse. Sí. Nos vamos a ir del consejo. Bueno, terminaste, nos sacamos el saco, colgamos la camisa. El 10 de diciembre, ¿qué pasó? ¿Colgamos directamente? Sí. ¿Colgamos o seguimos
involucrado por detrás en algunas reuniones? No, yo estoy en contacto permanente con el equipo de trabajo del Cuesta intendente. dejar. Cuesta dejar, la verdad que debo decir, pensé que me iba a costar más. Y logré un despegue bastante notorio, digamos. Yo digo que a veces que la política es como una secta que atrapa, una vez que estás adentro no puede salir. No puede salir. Porque aparte uno también hace amigos y tiene vínculos en la actividad política. Pero yo logré, sí, desde el punto de vista personal, un despegue bastante notorio. La verdad que lo quería y lo pretendía. Fue una experiencia hermosa, muy rica desde el punto de vista, repito, personal, institucional para mí el Consejo, pero quería tomarme un respiro de la función pública, porque entre una cosa y otra eran como 10 años que yo estaba en la función pública. Claro. Y soy joven en años, bueno, más o menos. La semana pasada cumpliste años. Cumplí 36. Pero con muchos años de participación en la vida pública de una comunidad. Entonces quería, la verdad, como que tomar un respiro, digamos. Así que estaba esperando un poco este tiempo. Me das pie para la pregunta. O sea, querías tomar un respiro, pero el próximo año, 2019, hay elecciones. En algún momento me llegó una encuesta, te miden, no te miden, tenés ganas de participar, sí, no tenés ganas. Sí, eso, mira, hasta llegué a escuchar candidato de intendente para el 2019, o otra vez tal vez dentro del Consejo, una materia que ya la tenés bastante conocida. ¿Te gustaría, tendrías ganas, o preferís por este momento mantener este stand-by que estás teniendo hoy en día? Mira, esa es una pregunta recurrente, te diría, por estos días. Ya de a poco se tienen que ir tomando un montón de decisiones, ¿no? Porque para octubre política, ya hay que empezar a definir algunas cuestiones. Sí, hay que empezar a definir muchas cuestiones. 2019 está a la vuelta de la esquina, pensando incluso en la posibilidad de que haya un desdoblamiento de las elecciones provinciales con las nacionales. Los tiempos se van a acotar aún más, porque va a haber que justamente que definir listas para las elecciones internas provinciales, para las generales provinciales, para las internas nacionales. Bueno, así que por supuesto que todos esos temas ya se empiezan a hablar. ¿Y en tu cabeza? Personalmente, y esto lo digo en todos los ámbitos, no descarto ninguna posibilidad. Personalmente es una decisión que no tomé todavía. Hoy, si lo tuviera que definir hoy en este momento, no lo podría hacer, o tendría que decir que no. Cuando me decís que aún no tomé la decisión, quiere decir que la propuesta ya está. No, la propuesta está, porque la propuesta está, si querés, latente cuando uno tiene cierta proyección o presencia política o forma parte de un espacio político. Te diría que absolutamente todos estamos habilitados para ser candidatos a intendente, absolutamente todos. Esa es la pregunta. Los que integramos un partido político. ¿Volverías al Consejo en el caso de que te gustaría, vos personalmente, te lo digo, ¿te gustaría ser parte del Consejo o te gustaría dar un escalón más? No, creo que lo del Consejo es una instancia como ya superada, me parece que es una instancia superada. 2 años, 2 periodos dentro del Consejo, me parece que es un espacio más que suficiente, porque este es un dato importante para mí, en un análisis personal que hago desde el punto de vista del Consejo. Es un ámbito que necesita mucha renovación, porque es por momentos bastante monótona la actividad, ¿no? Entonces vos necesitas cabezas nuevas todo el tiempo, que estén generando cosas nuevas, que estén, lo que decíamos hace un rato, ayornando y actualizando la legislación vigente, por ejemplo. Entonces necesitas gente con cabezas nuevas, en definitiva, con ideas nuevas, con otras iniciativas, con otras propuestas. Pero ahí te quiero hacer una pausa. Por lo tanto, volver al Consejo no creo que sea muy productivo desde el punto de vista político, institucional. Ahí quiero hacer una pausa, o tal vez un paréntesis, y preguntarte, las ideas nuevas, las cabezas nuevas, las imágenes nuevas, ¿no crees que tal vez fue lo que pudo haber complicado a tu partido en las elecciones anteriores, cuando por primera vez en la historia no pudieron meter un concejal? ¿Creo que fue tanta renovación, o tal vez fue una cachetada del gobierno de decir, muchachos, hay algo que tienen que cambiar? No, yo creo que eso es hay un poco de todo, digamos, en ese análisis. La renovación dirigencial yo creo que es un aspecto que hoy la sociedad valora. Totalmente. Y mucho, digamos. Por lo tanto, no creo que la figura de Martín Castellini, en este caso, que se sumó a nuestro proyecto político, haya sido porque eran todos nuevos. Al contrario, yo no digo que la experiencia, que el conocimiento, que la vigencia a veces te dé cosas
que no te da el ser un desconocido, pero también el hecho de no provenir de la política, de venir de otros sectores, también te da cierto plafón, cierto reconocimiento político. De hecho, cuando yo fui candidato en el 2009, claro, si bien había estado muy poquito tiempo trabajando con Alberto Romagnoli en la Intendencia, veníamos de figuras nuevas, éramos figuras nuevas, sin mucho trabajo político por detrás. Por eso la renovación yo creo que nunca va a ser un aspecto negativo, sino que por el contrario es un aspecto positivo. Un llamado de atención a la gestión, sin duda, me parece que siempre es un llamado de atención a la gestión o al gobierno, una elección que se pierde. De nada vale responsabilizar o querer sacarse el lazo de encima y decir era un buen candidato, un mal candidato, este efecto, el otro efecto, y la gestión o un gobierno no tiene responsabilidades de una derrota. ¿Y dentro del partido se vio eso, Walter? O sea, pudieron marcar. Sé que ahora hay varios cambios que se están haciendo en el gabinete, de hecho se están moviendo piezas. ¿Esto atina a más renovaciones de ahora en adelante? ¿Crees que puede venir producto del resultado de las elecciones? ¿Crees que puede ser algo para refrescar la gestión? Y la última es mirar un poco tu mirada, pero quisiera una mirada crítica del gobierno actual, de Norberto, no como una persona que formó parte de su proyecto, sino si tuvieras que criticar la gestión, la gobernabilidad municipal actualmente, hoy. ¿Cuál es tu mirada, por ejemplo, sobre eso? No es que uno no tenga autocrítica, por el contrario, yo creo que sí la tenemos. Lo que pasa es que, bueno, formamos parte de un espacio político, digamos, y hoy lo lidera y lo encabeza Tito Gysi, pero en definitiva todos participamos, algunos más, otros en menor medida, y yo más en este último tiempo que estoy prácticamente fuera, si bien me sumo. Sí, en las reuniones estás tranquilo. En las reuniones, no en todas, pero en gran medida. Por lo tanto, responsabilizar individualmente a la figura del intendente en este caso no me parece que corresponda, porque, ya te digo, pues se trabaja como un equipo. Falencias o críticas, un montón, y el hecho de estar afuera también te da una visión a veces muy distinta y con otra perspectiva de la realidad. Tal cual. Eso es una cuestión que cualquiera que haya pasado por la función pública, yo creo que va a coincidir conmigo y lo puede aseverar. Cuando lo miras de afuera. Y el afuera es otra realidad, pero pareciera ser también que es la lógica, ¿no? Y que el ejercicio de los funcionarios tiene que estar en eso, digamos. Cuando lo miras de afuera, adentro no te condicione la visión de la realidad. Esa es la pregunta. Desde afuera podés ver cosas que tal vez desde adentro no lo podés ver. Exactamente. Porque por más que el vecino venga, exacto, eso quería preguntar. El vecino puede marcarte un error barrial, por ejemplo, en un barrio, ¿no? O sea, que acá falta, tal vez a lo mejor vos lo ves bien, lo puedes ver, pero verlo desde afuera y sentirlo desde otro ámbito te abre la cabeza como si me parece que acá. Y hoy, vos que lo mirás desde afuera, ¿sentís que tu gobierno o tus compañeros o tus pares pueden escucharte para modificar el rumbo de esas cuestiones? O sea, ¿sirve tu consejo? Sí, claramente. De hecho, lo hago permanentemente, como lo hacía cuando era concejal, y lo seguimos haciendo hoy, repito, en menor medida, porque estoy compenetrado con un montón de otras actividades y bastante alejado de la actividad política por estos días, pero por supuesto que sí, con las facultades y con la libertad como para ir a proponer mejoras o alternativas de cambio en muchos aspectos. Yo por eso te decía al principio, creo que el ejercicio, digamos, que tenemos que hacer como gestión es el no cerrarse, ¿no? Pero a veces en la diaria te absorbe de tal manera la gestión y la función pública, de tal manera te absorbe que se vuelve muy complicado. Por eso digo, es un ejercicio que los funcionarios tenemos que hacer justamente en no perder contacto con la realidad cotidiana de todos los días, de la vereda, de la calle. ¿Cómo se resuelve esa realidad? Con lo que vos gestiones puertas para adentro, con los timbres que toques, con las puertas que patees, con los teléfonos que levantes para pedir cosas por tu pueblo. Pero por eso tiene que ser como una mixtura muy dinámica entre gestión y calle y gestión, porque si no, a veces eso se pierde, digamos, y como decíamos al principio, perdés un poco de noción de la realidad. Me quedan 5 minutos de programa y tengo que preguntarte, si tuvieras que enfrentar
hacia adelante la posibilidad de ser candidato a intendente. Jugás con el rol de la Unión Cívica Radical, pero sabemos que Cambiemos tiene participación con la Unión Cívica Radical, pero que al mismo tiempo, claro, y al mismo tiempo la provincia romperían con el esquema del Frente Progresista Cívico Social. Es un tema que me hace ruido y que nunca me puedo quedar claro cuando en algún momento le pregunté a Gisi, en la Nación Macri, pero en la provincia vamos a votar a Lifchil. O sea, era encontrar en el momento de las elecciones la foto del intendente, por un lado estaba con Mauricio Macri y con otro lado estaba con Lifchil. Hoy, ¿a quién le toca el timbre para pedir cosas por la ciudad? ¿Al gobernador o vamos directamente a la Nación? Y si fuese tu caso y tuvieras que elegir, porque hay muchos radicales que van para un lado o para el otro, fuiste parte como presidente también del Partido Radical, y hoy, ¿cuál sería tu mirada? O sea, ¿hacia dónde apuntarías? ¿Macri, que va por una reelección, o tal vez esta separación o no, o esta fuerza nueva que puede llegar a haber, porque se habla también de una especie de renovación del frente con incorporación de partidos hasta incluso del PJ? ¿Para qué lado vamos, Walter? ¿A dónde vamos? Bueno, hiciste una buena síntesis que te diría que a esta altura, por eso digo, a partir de ahora empiezan las definiciones políticas en ese sentido. Todo lo que dijiste es un grandísimo signo de pregunta, absolutamente. Todo lo que dijiste es un grandísimo signo de pregunta. Aún estamos cortos de tiempo y todavía sigue siendo un signo de pregunta. Sigue siendo un signo de preguntas, absolutamente. Esta cuestión coyuntural que tiene el radicalismo en este acuerdo que tiene a nivel nacional con Cambiemos y a nivel provincial con el Frente Progresista genera una fractura, una situación, te diría, muy difícil incluso para los dirigentes de sostener y de explicar. Probablemente con esto que digo, más de uno se enoje o lo tome a mal. Pero si hasta a nosotros como dirigentes nos cuesta explicarle esta dicotomía a la gente, imagínate la sociedad. Yo lo único que te puedo decir que como intendente de un pueblo, de una ciudad en este caso, yo le tocaría el timbre absolutamente a todos. Absolutamente a todos, y creo que esa es la función de un intendente. Pero la fórmula sería tocarle el timbre al presidente y tocarle timbre al gobernador. Pero la fórmula local, me quiero parar, digo, bueno, Rossi va a intendente, ¿te voy a ver con Baccaro o te voy a ver con Galván? Eso definitivamente va a depender de los acuerdos políticos que sí logren nuestros partidos políticos a nivel provincial y nacional. Salvo que pateemos el tablero y a nivel local resolvamos cuestiones que vayan por afuera de cualquier armada, de cualquier esquema político orgánico, digamos, nosotros vamos a estar a la expectativa de, como corresponde, porque el radicalismo históricamente fue y es un partido orgánico, mal que nos pese en muchas circunstancias porque nos obligan o nos condicionan a estos esquemas que a veces no entendemos del todo, pero que en definitiva seguimos siendo orgánicos. Entonces tenemos que esperar definitivamente qué es lo que resuelvan nuestros partidos, sus convenciones, tanto a nivel provincial como nacional. Y a partir de ahí se darán los armados locales. Bien. A partir de ahí se darán los armados locales. Hoy en día puede salir en la continuidad de un frente progresista. Veremos si esta renovación, esta oxigenación y este reciclado que pueda darse del Frente Progresista o en una alianza con Cambiemos, en un acuerdo con Cambiemos a nivel nacional exactamente, o que se dé también ese acuerdo y se traslade a la provincia, y ahí, bueno, a nivel local también se tomarán definiciones. Tres últimas preguntas. Una mirada política, haceme sobre la actualidad del país. Tarifazos, dólar. Bueno, yo creo que es complejísima la situación del país. Simple, lo más simple que puedas resumir. Sí, aparte yo no soy un gran analista de la política, muy por el contrario, limitado en eso. Creo que la situación es muy compleja, te diría que de lo más jodido en los últimos años. La sociedad vino sosteniendo con muy buen humor y con muy buena predisposición todo este proceso de cambio, entre comillas, todo este proceso de reorganización institucional, si queremos en algún sentido, todo este proceso de sinceramiento de tarifas, pero ya me parece que la cosa no da para más. Puntuámelo del 1 al 10. No da para más. Ponle un punto al gobierno. Hoy, actualmente en este momento, 5. Bien. Puntuame el gobierno de la provincia de Santa Fe
y cuál es la falencia o la materia pendiente que tiene Lipschitz. Sí, bueno, yo creo que poniéndolo en comparativo a un 7, le podemos poner, qué arbitrario esto, pero ponerle un 7 y con una materia pendiente, muy pendiente en Santa Fe, que me parece que es la obra vial. La obra vial y bueno, el tendido de rutas en la provincia, que eso sí, comparándonos con otras provincias estamos muy atrás. Y quiero llegar a la última pregunta, que es Villa Cañas. Vamos a analizar la gestión de Norberto Gysi y vas a tener que puntuarlo. Así que... Sí, como no, hemos formado parte de esta gestión. Uno no es infalible absolutamente. Yo creo que la gestión ha hecho un montón de cosas. Hay un montón de cosas por resolver y por solucionar, eso sin duda, pero promediando estos 6, casi 7 años que lleva la gestión, tranquilamente le podemos poner un 8. 8. ¿Y la crítica? ¿Qué le falta a Gysi? No sé si a Gysi puntualmente. Bueno, yo creo que, como te pregunté por Macri y lo hice por Lipschitz. Sí, se tiene que dar, me parece esto que decía al principio, ¿no? Un ejercicio de apertura, de oxigenación, de renovación de ideas, que no necesariamente tiene que venir acompañado de cambio de figura, no estamos hablando de eso, estamos hablando de apertura fundamentalmente, de apertura. Me parece que pasa por ahí, siendo autocrítico tal vez, lo que podríamos sugerir, nada más. ¿Lo ves como para 4 años más o pensás que tal vez tenga que hacer un stand-by, una pausa? ¿Lo ves cansado? Y como te decía al principio, porque vos me decís que desgasta. Genera un desgaste enorme la función pública. Tito Gysi, lo que pasa, tiene personalmente condiciones así personales de mucha energía, y es un tipo que tira para adelante siempre. Sin duda estará cansado y sin duda más de una vez querrá decirme quiero quedar en mi casa tranquilo. Sí, seguro. Como nos pasa a los que ocupamos estos espacios. Y creo que tranquilamente podría ser otros de los candidatos del Frente Progresista, por lo menos de mi partido que es el radicalismo, también. En esto no hay ni nombres cantados, ni figuras cantadas. El tema de las candidaturas será una cuestión que deba resolverse internamente, partidariamente. Nadie está bendecido, nadie es Dios, nadie tiene la sartén por el mango, y me parece que muchos estamos o están en condiciones de ser candidatos en el 2019. Walter, te vamos a ofrecer un obsequio de La Barraca. ¿Sí? Gracias por haber venido a nuestro primer programa, gracias por estar presente. Muchas gracias. Y bueno, nada, vamos a seguir hablando seguramente después de este ciclo de 10 programas que tenemos con Políticamente Hablando. Vamos a generar la posibilidad de seguir dialogando de política, pero ya tal vez con algunas respuestas que quedaron hoy sin responder, porque no hay estructura prácticamente armada. Seguramente, sí. Nos quedó mucho, nos falta seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? Narcotráfico, otra vez, la región está bastante afectada por el tema del narcotráfico, y nos queda un montón de materias pendientes que vamos a resolver seguramente en la próxima charla. Así que gracias por haber venido. Con todo gusto, bueno, felicitaciones por el espacio una vez más, y a disposición como siempre. Un saludo a toda la gente que se anime a darle clic y mirar el programa. Nosotros nos vamos, así cerramos nuestro primer programa en el día de hoy. Lo hicimos con Walter Rossi, ¿sí? Una de las figuras que fue durante 8 años en el Honorable Consejo, fue presidente y así terminó su carrera política, pero nos abre puertas, porque nos preguntamos, ¿Rossi será candidato o no para el 2019? Lo veremos. ¿Cuáles son las figuras que tendrá el Frente Progresista Cívico y Social? ¿Será tal vez una unidad con el propio presidente Mauricio Macri para la renovación? Tal vez en cuanto a confianza, si le da la gente o no. Y hablamos de todo. Nos queda mucho más. Tendremos la posibilidad de dialogar con muchos a lo largo de estos programas. Los invitamos a nuestra plataforma www.canaveshermanos.com.ar, cañastv.com.ar, novedesdelsur.com.ar o fmsonic.com.ar. Todos los programas a un solo clic para poder verlo cuando quieras. Nos volvemos a encontrar cuando vos digas, ahí estaremos. Muchas gracias.
Los Mellis, ahora en Barrio Sur, calle 40, número 540. Te esperamos en un clásico local, con nuevos dueños y la mejor atención. Aceptamos todas las tarjetas. Grandes ofertas de miércoles a viernes. Pollería, verdulería, almacén, maxi kiosco, pan y pastas Doña Clara y mucho más. Visítanos y encontrá todo lo que buscas. Minimarket Los Mellis 3, el rey de los minimarkets.